A Dios sea toda la gloria. Bienvenido a este su programa. Hoy es el Día de Salvación, un programa diseñado para llegar a tu vida con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la gran comisión que Él encomendó a la iglesia. Les habla el pastor Julio Arriaga. Este programa llega a ti gracias a la generosa contribución de Hermosa Latin Church y sus miembros. Mantente en sintonía, Dios bendecirá tu vida. Hoy es un día especial, un día maravilloso para compartir las verdades gloriosas de la palabra de Dios. Quiero compartir contigo en este día un tema muy especial que es acerca del templo de Dios. Y para eso voy a estar leyendo la escritura en el libro de San Juan, capítulo 2, versos 13 en adelante. Voy a pedirte que busques tu Biblia si quieres leer la palabra conmigo. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 de San Juan, versículos 13 al 22, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho estas cosas, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de su santa palabra. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, a quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza, para pedirte, Señor, que nos bendigas a través de esta palabra, que esta palabra pueda correr libremente y hacer la obra en cada uno de nuestros televidentes, todas aquellas personas que nos miran a través de la televisión, a través del YouTube, a través de las redes sociales, Señor, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les hables al corazón y salves a todos aquellos que están perdidos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, amados, decíamos que íbamos a hablar de ese tema tan especial, el templo de Dios. En este pasaje de la Escritura que leímos, vimos que Jesús llega al templo. Y lo primero que el Señor hace es tomar un azote de cuerda, dice la Escritura, y comenzó a sacar a los animales, a las personas, a darle vuelta a las mesas, a derramar las monedas, y les dijo a los que vendían palomas que sacaran aquello de ahí porque aquello era la casa de su padre, y ellos estaban haciendo de la casa de su padre casa de mercado. El Señor estaba lleno del celo santo, purificando el templo del Señor. Y esto estaba en concordancia con lo que se hacía un día antes de la fiesta de la Pascua, la celebración de la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas importantes en Israel, donde se celebraba la Pascua nacional, el Cordero Pascual, que era sacrificado, que recordaba la muerte de los primogénitos en Egipto y la liberación de los israelitas. Ese día era muy especial para el pueblo de Dios, pero un día antes, el padre de familia en cada familia purificaba su casa. Limpiaba la casa, buscaba todo lo que hubiera en esa casa que no estuviera de acuerdo a lo que la ley decía, la limpiaba, sacaban la levadura cuidadosamente de la casa y la casa era purificada un día antes del día de la Pascua. Así que Jesús, en concordancia a esa costumbre de este pueblo, ha llegado al templo, que es la casa de Dios, y movido por ese celo santo ha hecho una purificación.
Los judíos, al ver esto, dice la Escritura, que le preguntaron, porque esto era para ellos como un reto. El Señor estaba prácticamente retándolos públicamente, pues ellos eran los que permitían todas aquellas clases de barbaridades en el templo de Dios. Así que les dijo, sacad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces le preguntaron, ¿con qué autoridad o qué señal nos muestras que haces esto? Entonces Jesús les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Aquí Jesús estaba en el templo que había edificado Herodes, el que había llegado al poder en el año 37 antes de Cristo. Este hombre había ampliado el templo, lo habría mejorado para sus súbditos los judíos y también para mostrar a los romanos su realeza. Así que ellos claramente pensaron que cuando Jesús dijo estas palabras, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, pensaron que Jesús se refería a ese templo que había sido edificado por Herodes el Grande. Mas ellos no entendían que Jesús se refería al templo de su cuerpo, porque aquella palabra les era oculta. El Señor estaba hablando de una forma enigmática. Estaba diciendo que el templo de Dios era su cuerpo. Pero ellos claramente pensaron que se refería a ese templo que había sido construido en 46 años. Por eso le dijeron, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Verdaderamente el cuerpo humano de Jesús era el templo de Dios. Ese cuerpo humano que fue entretejido en el vientre de María Virgen por medio de ese milagro que hizo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino sobre María, la cubrió con su sombra, y por eso el ángel Gabriel, cuando le habla, le dice, y el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Jesús realmente, en su forma humana, en ese cuerpo humano, era el verdadero templo de Dios. Alabado sea el Señor. Y Jesús les dice, destruid este templo. Estaba hablando precisamente de la destrucción de su cuerpo, de cómo su cuerpo tendría que ser castigado, herido, lacerado y traspasado, e ir a la cruz del Calvario. A eso realmente se refería el Señor, pero también hablaba de su gloriosa resurrección. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos.